Estructuras repetitivas. En este caso, vamos a hablar sobre las estructuras repetitivas, que son como el ciclo while, el do while, el for. Entonces, ¿qué son sentencias repetitivas? Es una estructura de control repetitivas que son aquellas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces, de acuerdo al valor que genera la expresión relacional y o lógica. Esta estructura repetitiva se utiliza principalmente cuando no se conoce el número de veces que las acciones o el ciclo deban repetirse. Las estructuras repetitivas permiten repetir una acción o un grupo de acciones varias veces. Existen tres tipos de estructuras repetitivas. Una de ellas es mientras o while, la otra es desde, hasta y repetir hasta. En ello, para el funcionamiento vamos a hablar en este caso del ciclo while, el cual para que cómo es su estructura o cómo es su funcionamiento. Primero, se inicia evaluando las condiciones, que es parte del encabezado del ciclo. Segundo, si la condición es verdadera, se dice que el flujo del programa entra al cuerpo del ciclo y por lo tanto se puede ejecutar la acción. En la práctica, el cuerpo del ciclo puede estar conformado por más de una instrucción. Tercero, si se ejecutó la acción, se regresa a evaluar nuevamente la condición del ciclo. Si este sigue siendo verdadera, nuevamente el flujo del programa vuelve a entrar al cuerpo del ciclo. Y cuarto y por último, si la condición llega al punto de ser falsa, el flujo del programa sale del ciclo y por lo tanto no se repetirá. Acá tenemos un ejemplo con el modelo digamos, un ejemplo ya de algoritmo como tal, en el cual entonces podemos visualizar en la parte de arriba el encabezado le asignamos un nombre que es algoritmo tarea. Después, por consiguiente, le agregamos una variable. Después viene una condición, que si n es diferente a cero, entonces si es verdadero, eh, que le agregue un número. Si es falso, terminaría el programa. Si es verdadero, entonces le va a decir, viene otra condición. Si n es menor a cero, si n es menor a cero, es un número negativo. Si no, es un número positivo. ¿Listo? Y después ya vuelve nuevamente a hacer nuevamente el ciclo hasta que la condición dé falsa y termine como tal su recorrido. Y ya con esto, digamos, de cierta forma terminaría. Para ello, de igual forma, ahorita mostraré un ejemplo en PSIN, cómo es el funcionamiento con este mismo ejemplo. Bueno, en este punto, el siguiente ejemplo va a ser con el Y. En ello, pues vamos a encontrar, bueno, estoy trabajando sobre PSIN, el cual en este caso te permite, digamos, hacer una estructura de este ciclo, en el cual pues inicialmente va a partir de que yo abro con el nombre algoritmo y lo cierro con fin algoritmo. En este punto seguido de ello, le asigno un nombre a mi programa, en este caso lo va a ser algoritmo tarea. Parto de una variable n, el cual le asigno un valor, que en este caso va a ser 1, y entraría al ciclo, en este caso el ciclo while o en español mientras. Mientras n sea diferente a 0, entonces escribir o que me muestre en pantalla, dame un número. Después vendría, me leería ese número y vendría la siguiente condición. Si n es mayor a 0, entonces, perdón, si n es menor a 0, entonces es negativo. Y sería negativo más 1, para que me sume los diferentes números que yo coloque negativo. Si no es negativo, si no es menor a 0, entonces es positivo, igual a positivo y me va a sumar la variable n. Y después terminaría con el fin sí. Y también cumpliríamos entonces el ciclo mientras, que se finalizaría en este caso con fin mientras. De ahí de ese punto, entonces me mostraría lo siguiente en pantalla. Mostré en pantalla con el nombre escribir el siguiente mensaje. El total de negativos le concatenaría el valor que me deje en negativo y a su vez me va a mostrar en pantalla la suma de positivos es y dos seguido la palabra le concateno la variable positivo. Ya aplicando este ejemplo, entonces le venimos acá, le vamos a dar ejecutar, en el cual me va a solicitar un número, en este caso voy a colocar 12, voy a colocar otro número positivo, un 4, le doy enter y le voy a colocar un negativo, un -2.
Le voy a dar Enter y le voy a dar 0 para finalizar. En este caso me va a decir, el total de negativos es 1 y la suma de los positivos da 16. Ya con esto es un claro ejemplo muy sencillo del ciclo mientras o ciclo while. El siguiente ciclo que les voy a hablar es del ciclo for. El ciclo for es uno de los más utilizados en programación debido a que permite repetir varias instrucciones o pasos un cierto número de ocasiones, por ejemplo, 10 veces. El ciclo for tiene unas características, la cual siempre se hace uso de una variable o un contador que incrementa su valor automáticamente, la cual permite determinar si continúa o finaliza el ciclo. El contador deberá iniciarse con un valor generalmente 0 o 1, dependiendo de lo que se esté realizando. Un ciclo no puede contener un ciclo puede contener otro ciclo dentro de sí. A esto se le denomina ciclo anidado. Nunca se debe utilizar el mismo nombre de la variable contador en ambos ciclos, pues el programa no podrá determinar cuándo se finaliza el ciclo. Un ejemplo claro, digamos, de un ciclo for sencillo es en este caso de uso, en este caso llamamos la cabecera como tabla de multiplicar, la cual va a solicitar que ingrese la tabla, ya sea cualquier valor, la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, dependiendo. Inicia, el cual dice que la tabla me traiga el valor que me va a decir que va a estar de 1 a 10. Que cuando llegue a 10, este va a finalizar. Entonces va a ser la pregunta cuando y sea igual a 1, él va a multiplicar por el valor de la tabla. Y después vuelve a hacer el mismo recorrido cuando y sea igual a 2, cuando sea igual a 3 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Cuando este llega a 10, va a finalizar el programa y terminaría como tal el algoritmo. Ese siendo en un ciclo for sencillo. En un ciclo for anidado, un ejemplo de acá, tenemos en el caso de un diagrama de flujo que él puede contener dentro de sí otro ciclo for. Esos son bastante un poquito más complejos, pero de igual forma en este caso, hoy en el siguiente video, les voy a mostrar el ciclo for de una forma sencilla, tomando un ejemplo como es el caso de la tabla de multiplicar, la tabla del 2. Bueno, en este caso vamos a hacer el ejemplo del ciclo for. Para ello vamos a utilizar el ejemplo de una tabla de multiplicar, el cual, bueno, en este punto lo está haciendo en PCIN, el cual él va a solicitar que se ingrese un número de tabla de multiplicar. Después él va a leer el dato ingresado, después va a entrar en un ciclo, que es un ciclo for para, o el ciclo para, donde i va a empezar desde 1 y va a ir hasta 10. Y va a hacer lo siguiente, escribir, entonces me va a mostrar en pantalla la tabla, que el valor que se ingresó en la tabla, después en X va a concatenar la X y va a concatenar la Y del ciclo for o el ciclo para. Y después va a ser igual. Después vendría la concatenación del resultado, donde va a ser I por el valor de tabla. Después de ingresar esta información, entonces vamos a darle ejecutar, acá le damos ejecutar, y nos va a solicitar entonces que ingresemos un número de tabla. Entonces en este caso va a ser la tabla multiplicar del 4. Después de ingresado el número le doy enter y él me va a mostrar ya un resultado, el cual lo podemos visualizar acá. Entonces va a empezar desde 1, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8 y así sucesivamente hasta llegar hasta 10. Y ya de esta forma entonces finalizaría como tal un ciclo for o un ciclo para de una forma sencilla, como un ejemplo de tabla de multiplicar. Ciclos do while. Instrucciones, hacer, repetir mientras. En este caso vamos a hablar del ciclo do while. Es un tipo de estructura repetitiva eficiente, lo que lo diferencia con el ciclo while. Es que la estructura del do while, la condición se evalúa al finalizar el ciclo. Esto hace que las instrucciones se ejecuten cuando menos una vez. Los ciclos do while también son una estructura de control cíclica, los cuales nos permite ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final. Hasta aquí son similares los ciclos while. Sin embargo, el ciclo do while
nos permite añadir cierta ventaja adicional, y esta consiste que nos da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. De este modo, los ciclos do while son más efectivos para algunas situaciones específicas. En resumen, un ciclo do while es una estructura de control cíclica que permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones sin evaluar de forma inmediata una condición específica, sino evaluando justo después de ejecutar por primera vez el bloque de instrucciones. Acá tengo un ejemplo, digamos, el caso de uso del ciclo do while. Encontramos en la parte de arriba, el algoritmo, la cabecera que hemos llamado ejercicio 3, la cual definir un número, contador como entero, el cual se va a ingresar un número, él va a determinar si ese número es mayor a cero, va a contar cuántos dígitos tiene, y si es diferente a cero, entonces me va a mostrar me va a decir que es falso, la cual al final me va a decir que la cantidad de dígitos que tiene el número es determinada dependiendo del número que se ingrese, y ya finalizaría como tal el ciclo del do while. Ahorita voy a hacer un ejemplo en PSIN, cómo funcionaría este caso. Bueno, para este punto vamos a hacer un ejemplo del ciclo do while. Para ello, voy a llamar este ejercicio número 3. Estoy en PSI, el cual obviamente, para tener en cuenta, siempre se abre con la palabra algoritmo y se cierra con fin algoritmo. En este caso acá defino qué nombre le voy a colocar a mi ejercicio o a mi, digamos como tal, mi programa. En este caso lo voy a llamar ejercicio 3. Bueno, en este punto empezamos para definir número, el cual va a tener como la palabra contador como entero. Después vamos a colocar repetir, en el cual nos va a solicitar por pantalla que ingrese el número. En este caso, después de que se ingresa el número, va a permitir leer el número. Entonces, y se va a seguir repitiendo hasta que el número sea igual a cero o menor a cero. De ahí me lo va a guardar en un contador, una variable contador, en el cual va a ser igual a cero. En este punto viene el mientras número sea diferente a cero, a ser variable número, después true número dividido 10, y me va a mostrar en la variable contador. Después de que finaliza todo este proceso, entonces me mostrará en pantalla con la palabra escribir la siguiente información. Dice, la cantidad de dígitos que tiene el número es contador. Nos concatena la palabra contador y nos va a traer ese dato. Para ello vamos a hacer el ejemplo que lo vamos acá en ejecutar y nos va a decir ingrese el número. En este caso, entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ingresar un número de teléfono: 313-3626-2226. Ese es mi número. Entonces, al darle enter, me va a decir que la cantidad de dígitos que tiene la cantidad de dígitos que tiene el número que ingresé son 10. Entonces, si yo ingreso otro número, de igual forma él me va a decir de cuánto es la cantidad de dígitos que el número que yo ingresé.